Bienvenidos, jóvenes estudiantes, al estudio de la unidad 5, que se refiere al movimiento bidimensional como una continuación de la unidad 4, que es la cinemática rectilínea en una sola dimensión. Y también se estudiará en esta unidad la cinemática curvilínea. En ambos casos, los objetos viajan en dos dimensiones, con componentes en Y y en J. Se analizarán los conceptos de desplazamiento, velocidad y aceleración, solo que esta vez se hará en dos dimensiones. Iniciaremos el estudio de la unidad 5 analizando los conceptos de los vectores posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. Y al final analizaremos los escalares rapidez media y rapidez instantánea. Las fórmulas que se utilizaron en la unidad 4 serán utilizadas acá, con la única salvedad que se hará acá en dos dimensiones. En una dimensión se definió el desplazamiento como el cambio de posición de la partícula. En el caso más general, de 2 o 3 dimensiones, el vector desplazamiento se define como el factor que representa el cambio en la posición de la partícula. Lo llamaremos delta R, donde es la diferencia de la posición final menos la posición inicial, como se muestra en la ecuación 1. Esto representa el desplazamiento durante el intervalo de tiempo delta t, tiempo final menos tiempo inicial. En notación de vectores unitarios, puede escribirse de acuerdo a la ecuación 2 para dos dimensiones. De acuerdo a la ecuación 2, donde se presentan el cambio de posición con sus diferencias R2 menos R1 en la ecuación, ahora se expresan de acuerdo a las coordenadas de los puntos que se ven en la figura 1, donde X y Y son las coordenadas del punto P1 con sus índices 1 y para el punto 2 con sus índices 2, con sus vectores unitarios y J. Incluso en una dimensión, el desplazamiento es un vector, así como la velocidad y la aceleración. El vector de velocidad media sobre un intervalo de tiempo delta t se define como en ecuación 3, puesto que la velocidad media es un cociente del vector delta r entre un escalar t, el tiempo. La dirección de la velocidad es la misma que delta r y su magnitud es el cociente entre delta r sobre delta t. En la figura 5.2 se observa que la velocidad media es tangente a la trayectoria de la partícula y además su dirección es la misma que el cambio de posición delta r. A continuación se considerarán intervalos de tiempo cada vez más cortos, es decir, hacemos que delta t se aproxime a 0 de modo que la distancia entre los puntos P2 y P1 también se aproximan a 0.
definimos el vector de velocidad instantánea como el límite de la velocidad media a medida que delta t se aproxima a cero. Aquí es importante hacer las derivadas de la ecuación de posición para cada uno de los direccionales I, J y K si acaso hubiese. De acuerdo a la figura 5.3a, la dirección de la velocidad instantánea en cualquier momento, digamos en el punto P1 o en el punto P2, es a lo largo de la línea tangente a la trayectoria en ese momento. En la figura 5.3b se muestra que la velocidad instantánea es igual a la derivada del vector de posición r con respecto al tiempo. La ecuación puede escribirse en términos de sus componentes como se muestra en la ecuación 6. La aceleración en dos dimensiones se trata de un modo semejante a como se estudió cuando se viajaba en una sola dimensión. El vector de aceleración media sobre un intervalo de tiempo se define como en la ecuación 7, donde delta v es el cambio en el vector de velocidad instantánea durante ese intervalo de tiempo. Nótese que v sub 2 o la velocidad final en muchos casos, como sucede en la figura 5.3a, las invito a que la vean, puede no estar en la misma dirección que v1, conocida como velocidad inicial, y la aceleración entonces puede tener una dirección diferente tanto de v sub 1 como de v sub 2. Más aún, v sub 2 y v sub 1 pueden tener la misma magnitud pero diferentes direcciones, y la diferencia de dos vectores como esos no será cero. De aquí que la aceleración puede resultar tanto de un cambio en la magnitud de la velocidad como un cambio en su dirección o de un cambio de ambas. Se observa en la figura 5.4a que en cada punto 1 y punto 2 existe una velocidad instantánea y la diferencia entre ellas, dividida entre el tiempo en que transcurre ese cambio de velocidad, es la aceleración media, y además nos indica que la dirección de la aceleración media es la misma dirección que el cambio de velocidad. En la figura 5.4b nos muestra cómo la diferencia de vectores v sub 2 menos v sub 1 es como se obtiene el resultado delta v. Y vean que apunta siempre en la dirección de la aceleración. Los dos vectores de velocidad en la figura 5.4b son de diferente magnitud y de diferente dirección. Por lo tanto, su resta va a ser diferente a 0. Y dividida entre el tiempo nos da la aceleración media. El vector de aceleración instantánea se define como el límite del vector de aceleración promedio o media a medida que el intervalo de tiempo delta t tiende a 0 como se muestra en la ecuación 8.
y es por tanto la derivada de la velocidad instantánea con respecto al tiempo. Se puede expresar usando las componentes también I y J. La aceleración instantánea será diferente de cero no solo cuando la magnitud de la velocidad cambie, sino también cuando cambie su dirección. A manera de ejemplo, considérese una persona que viaja en un auto con una rapidez constante alrededor de una curva, o un niño montado en un carrusel. Ambos experimentarán una aceleración debido al cambio en la dirección de la velocidad, aun cuando su magnitud pueda permanecer constante. En general, usaremos los términos velocidad y aceleración para designar los valores instantáneos. En la figura 5.5 se muestra la ecuación de la aceleración instantánea usando componentes, de tal manera de que debemos derivar la ecuación de velocidad instantánea para cada una de las direcciones. En la figura 5.5a se esquematiza el concepto de la aceleración instantánea cuando el punto 2 se va acercando al punto 1, pero el tiempo nunca va a ser cero, como se ha analizado en la lámina anterior. Y en la 5.5b, en la figura, vemos la dirección de la aceleración instantánea con respecto al punto 1, que va dirigida hacia el lado cóncavo de la trayectoria. Y siempre se maneja el concepto que en el cambio de velocidad, el cambio de tiempo se aproxima a cero. O sea que es un punto específico, que en este caso es el punto 1. Es importante notar que la magnitud de la velocidad media en la figura 5.2 no es igual a la rapidez media, que es la distancia recorrida real, o sea, todo el espacio que se recorre, dividida entre delta t, entre el tiempo necesario para recorrer esa distancia, como se ve en la ecuación 10. En algunos casos especiales, la rapidez media y la velocidad media son iguales, como puede ocurrir en el movimiento a lo largo de una línea recta en una sola dirección, pero en general no ocurre. Sin embargo, en el límite cuando delta t tiende a 0, delta r o el cambio en la posición siempre se aproxima a delta t, el cambio de tiempo, de modo que la rapidez instantánea siempre iguala a la magnitud de la velocidad instantánea en cualquier tiempo, de acuerdo a la ecuación 11.